Es una bendición ser papá. Se lo digo también porque Dios me ha bendecido con 3 niños. El último se llama Jacob y tiene 31 días de haber nacido apenas y está por allá. Y doy gracias a Dios por la vida de mi hijo Josiah también y de mi hija Osana y de mi esposa, que siempre está ahí para apoyarme y para ayudarme a ser un mejor papá. No es fácil ser papá, no es... Por eso muchos le rehuyen precisamente a la labor de ser un padre. Pero gracias a Dios por esos hombres que no solamente han tenido la oportunidad de procrear, sino también han tenido el valor y el amor para dedicarse a sus hijos y darle lo mejor que han podido. Para ellos, yo les pido un fuerte aplauso. Y claro, si usted no tuvo un padre responsable, quizás muchos de acá no hemos tenido una buena experiencia con papá. Quizás tuvimos un padre quizás distante, un padre quizás despreocupado de nosotros, pero no es la imagen del Padre Celestial. Un padre que es amoroso, un padre que es cercano, un padre que está siempre para el cuidado de sus hijos. Un padre que incluso estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo para poder rescatarnos. Así es que nuestro Padre, Dios, está aquí también para consolar a aquellos que no han tenido la experiencia con un buen papá. Así es que vamos a meditar en la palabra del Señor, y este es un mensaje que lo voy a dar desde la perspectiva de un hombre que básicamente ha sido uno de los más grandes líderes en la historia de Israel, y cómo esos principios que él aplicó en la forma de guiar a un pueblo a hacer un trabajo, pueden esos mismos principios también aplicarse a nuestras vidas el día de hoy. Yo les voy a pedir que nosotros pongamos mucha atención a esta parte del servicio y podamos ir a la palabra de Dios, al libro de Nehemías. Por favor, acompáñeme al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, versículos 17 al 20. Nehemías capítulo 2, versículo 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Nehemías 2:17 dice la palabra del Señor. Y les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Vamos a orar al Señor. Padre, venimos delante de ti y sometemos a la autoridad de tu palabra y al poder de tu Espíritu Santo todos nuestros pensamientos, ideas personales, trasfondos religiosos, y te suplicamos, mi Dios, que por tu palabra nos hables y restaures nuestras vidas, así como un día restauraste también los muros de Jerusalén. Guarda a cada papá, a cada mamá, a cada hijo, que cada hijo sepa honrar a sus padres, que cada mamá le dé honra a ese esposo que tú has puesto en su hogar, pero también que cada padre, oh Dios, pueda ser un reflejo de nuestro Padre Celestial, de tu amor y de tu gracia,
y de tu sabiduría, guiando a sus hijos y a su familia para que te puedan rendir gloria y honra a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Si usted pudiera reparar una sola cosa, escúcheme, si usted pudiera reparar una sola cosa en el lugar donde usted vive, donde usted de pronto está rentando, donde usted está comprando o de su casa, ¿cuál sería esa área que usted repararía? ¿Y por qué? ¿Por qué la considera tan importante como para elegir exactamente ese espacio de su casa para repararlo? Ahora, si usted pudiese reparar una sola cosa en su matrimonio y en su familia y con sus hijos, ¿qué usted repararía? ¿La comunicación? ¿El respeto? ¿La confianza? ¿Qué repararía? En Israel podemos rescatar una gran lección para cada uno de nosotros, y especialmente voy a hablar a los hombres. Y me gustaría hacer algo. ¿Pueden ponerse de pie todos los padres de familia que están acá? No importa si es joven, si es adulto. A ver, ¿como cuántos sabremos acá? Tenemos un buen número de padres. Voy a pedir entonces a los padres, por favor, si tienen la bondad de sentarse aquí en estas bancas de enfrente, vengan, dejen un ratito ahí a sus hijos, y dejen a sus esposas. Pueden sentarse acá, allá hay 3 bancas vacías, de hecho aquí hay 2 básicamente, ¿ok? Gloria sea al Señor. Porque este mensaje va a ser predicado para cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios y los principios son generales y se aplican en cualquier contexto. Pero especialmente me voy a dirigir a los padres, porque es el Día del Padre, porque estamos celebrando a papá y creo que viene bien un mensaje reflexivo que hable a las vidas de ellos en especial. Y todo lo que yo se los digo a ustedes, me lo voy a decir a mí también, porque la palabra que va para ustedes, que es para ustedes, también es para mí, es palabra de Dios. Una vez más, si usted pudiese reparar una sola cosa en su matrimonio, ahora sí que los tengo cerca, ¿qué cosa repararía? ¿O en su relación? ¿O con sus hijos? ¿Con su familia? ¿Qué tendría? A veces tendríamos que volver al pasado quizá. Hay cosas que quizás no podemos reparar. Hay otras que sí. A través de la historia de Israel, Dios quiere que nosotros nos levantemos y construyamos y edifiquemos. Para eso Dios creó al cabeza del hogar, para que pueda construir un hogar que honre a Dios. Un hogar donde Él mismo sea un líder siervo, tal como lo muestra la Biblia, que es nuestro Señor Jesús. Pero antes voy a ponerle un contexto a esto que hemos leído. A causa del pecado del pueblo de Dios, en el año alrededor del año 607 antes de Cristo, un rey llamado Nabucodonosor, un rey de Babilonia, del gran imperio babilónico, llegó a Israel y conquistó Jerusalén. Quemó el templo, destruyó el templo, el lugar sagrado de los judíos. También destruyó los muros de Jerusalén. Estos muros le daban protección, seguridad al pueblo de Israel. Un pueblo sin muros en realidad estaba expuesto a todo ataque del enemigo. Dios entonces permitió que los babilonios destruyeran básicamente Jerusalén, pero Dios no había acabado con Jerusalén. Y hago una pausa intencional. O sea, a veces el pecado nuestro puede mover la mano de Dios en nuestra contra, en el sentido de que Dios nos puede estar disciplinando, como a Israel, su propio pueblo. Pero Dios no había acabado con Israel. Y Dios no ha acabado contigo tampoco, ni conmigo. Dios tiene misericordia. Dios prometió 70 años. Después de 70 años, ¿cuántos tienen 70 años acá? No levanten la mano, no los quiero exponer. 70 años en cautiverio.
Y de un salmo precisamente se creó una canción, By the Rivers of Babylon, a la orilla de los ríos de Babilonia, ¿no? Ahí cantábamos, ahí nos sentábamos, dice, y pedían que cantásemos. Pero ¿cómo vamos a cantar de Jerusalén si estamos en un pueblo extraño? Esa es la experiencia. Ahí en Babilonia Dios levantó a un hombre llamado Daniel, si lo recuerdan, Daniel en el foso de los leones. Bueno, 70 años se tenían que cumplir para que entonces Dios hiciese volver a su pueblo, a su tierra. Y entonces Dios lo hizo después de 70 años. Levantó un hombre llamado Esdras y guió a un pueblo por orden de un rey llamado Ciro el Grande, un rey persa ya, cuando los persas conquistaron Babilonia. Luego Dios levantó a un hombre llamado Artajerjes, que era un rey. Y también llamó Dios a un hombre llamado Nehemías. Y Nehemías tenía esta función principal, y es donde me quiero centrar. Nehemías tendría la función principal de construir o de reconstruir los muros de Jerusalén. Esto es importante. Mientras un hombre llamado Esdras fue enviado por Ciro el Grande para construir o reconstruir el templo, que había sido destruido también por los babilonios, este hombre llamado Nehemías, que es donde hemos leído, fue llamado por Dios y enviado por Artajerjes para que reconstruyera los muros de Jerusalén, que le darían protección y dignidad al pueblo de Dios. Así que voy a hablar de 3 cosas básicas en el corto tiempo que tengo, y yo quiero que se olvide de todos y de todo. ¿Cómo hago para reconstruir mi vida? ¿Cómo hago para reconstruir mi familia? ¿Cómo hago para reconstruir mi relación con Dios? Hay 3 principios básicos. En realidad todo el libro de Nehemías son grandes lecciones que nos deja, pero voy a hablar de 3. 1, tiene que haber un reconocimiento de tu condición real, no imaginaria, no lo que tú quieres. ¿Dónde estoy y cómo estoy en realidad? Tengo que mirarme al espejo y ser sincero conmigo mismo. ¿Dónde está mi matrimonio? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está mi relación con Dios? Entonces, en primer lugar, yo tengo que ser consciente y reconocer. Díganlo todo conmigo. Reconocer cuál es mi condición real. Porque algunos no lo quieren ver. Pensamos que ignorando las cosas se van a solucionar y van a cambiar. No. La nada produce nada, dicen los científicos. En segundo lugar, ¿cómo reconstruyo o reparo muchas de las cosas que necesito arreglar en mi propia vida? No solamente reconociendo nuestra realidad, sino también confiando en un Dios real. Diga conmigo, confiando en un Dios real. Porque es que a veces no vas a tener las fuerzas para repararlo, ni para cambiarte a ti mismo. Y es ahí cuando entran las fortalezas de Dios. Y en tercer lugar, diga conmigo, asumiendo nuestra responsabilidad real. No solamente es reconocer que puede haber un caos o que puede haber un problema, sino también es confiar en Dios, que aunque yo no puedo y quizás tengo el temperamento que no se ajusta a los cambios que quiero hacer en mi vida, pero Dios sí puede. Y en tercer lugar, tengo que asumir ese compromiso, porque no sirve lo demás. Si nada más digo que tengo fe y tengo fe, pero no asumo compromisos serios con Dios, con un Dios real, entonces nada va a pasar en mi vida. Seguirás viviendo tu vida. No podemos posponer nuestros compromisos. Reconociendo nuestra realidad, nuestra condición real. Si usted se va conmigo, si usted tiene su Biblia, si no, ahí va a estar en la pantalla, me imagino. Dice el versículo 17. Nehemías llega a Jerusalén después de varios meses de viaje, desde Susa, capital del imperio persa, hasta Jerusalén. Él viajó. Cuando llega a Jerusalén, esto es lo que le dice a los oficiales, a los líderes de Jerusalén. Pero cuando usted quiere hacer un cambio, primero tiene que empezar con el liderazgo, ¿sí o no? Si usted quiere hacer un cambio en la iglesia, por ejemplo, tiene que empezar con el liderazgo. Si usted quiere hacer un cambio en la nación, tiene que empezar con los líderes, con los gobernantes. Si usted quiere hacer un cambio en casa, no va a empezar con el bebé, con el jovencito, tiene que empezar con nosotros. Entonces, dice la palabra del Señor que Nehemías, dirigiéndose a los oficiales, a los líderes de Jerusalén, le dice en el versículo 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos.
que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y a ti lo voy a dejar. Todos en Jerusalén entendían la condición en la que ellos se encontraban. Sabían cómo se encontraban. Pero adivine qué, suele pasar que a veces nos adaptamos, nos acostumbramos a ciertos malos hábitos, ciertas malas condiciones en las que estamos, y por falta de valor, por falta de compromiso, por falta de carácter, a veces no le damos atención a esas cosas. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es reconocer. Aquellas personas habían visto, pero no se habían puesto a meditar. ¿Cómo es posible que nosotros estemos viviendo así? ¿Cómo es posible que después de 70 años o más, y después de algunos años ya habiendo regresado a Jerusalén, cómo es posible que los muros de Jerusalén estén destruidos, estén caídos y no hacemos nada? Lo peor que podemos hacer es eso, nada. Sentarse y mirar. Como le dije la otra vez, hay muchas personas, y me atrevo a decir que hay muchos cabezas del hogar que son como los músicos del Titanic, ¿se acuerdan? El barco se está hundiendo y ellos siguen con su música, como que nada está pasando, como que aquí no pasa nada, las cosas se van a solucionar. No, se va a hundir el barco, si es que no se ha hundido, y vas a naufragar. Por lo tanto, necesito yo reconocer, ¿estás viendo tú la necesidad que hay en tu familia, en nuestras vidas, en tu vida espiritual? ¿Has hecho conciencia real? Porque eso es lo que está diciendo aquí Nehemías en el versículo 17. Ustedes pueden ver el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Detente un poco de una vida tan atareada y ocupada. Quizás sales desde temprano, desde las 5 o 6 de la mañana a trabajar y regresas tardísimo a tu hogar. Y mientras ganas el mundo, pierdes tu relación con Dios y pierdes a tu esposa y pierdes a tus hijos, pierdes a tu familia. No vale la pena. No vale la pena. El modelo americano amenaza en realidad contra el núcleo familiar por el propio sistema que existe. Y no estoy en contra de trabajar y prosperar y tener la mejor casa con una gran piscina, con 5 cuartos, una mansión. El tema es que yo sé que si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué es lo más importante en tu vida, aparte de Dios? Te va a decir, pues, mi familia, mis hijos. Pero a veces creemos que lo mejor es darle cosas, pero no necesariamente. Quizás hay cosas que tenemos que reordenar en nuestra vida y replantearnos si realmente lo que yo estoy haciendo está ayudando para reconstruir o construir o edificar una familia que ame a Dios y una familia sana, una familia saludable emocionalmente, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Y si yo veo que hay a mi alrededor, si usted echa un vistazo, haga este ejercicio, usted nada más piense, vamos a pensar en los muros de Jerusalén, los escombros que había. Quizás el mismo Nehemías los había reunido a la orilla de los muros de Jerusalén. Quizás hasta estaba parado, quizás en una gran peña que en su momento estaba erigida y protegía a Israel, Jerusalén. Pero ahora estaban ahí. Ustedes ven, yo creo que si hubiera sido Nehemías, yo los hubiera reunido en ese lugar, a la orilla del muro, y le hubiera dicho, hey, ustedes pueden ver cómo estamos. ¿Así quieres estar? Hay que hacer una autoevaluación. No seamos como aquel hombre llamado Naamán, que me encanta esa historia. Un sirio con lepra, pero era un general. Llevaba aquí las medallas. Dice la Biblia que era un hombre que había librado y era un héroe nacional, un gran soldado, un militar. Cuando pasaba por las calles decían, oh, Naamán, llega Naamán. Y lo aplaudían a Naamán. Pero cuando Naamán llegaba a su casa y se quitaba la ropa y se miraba a sí mismo, no era más que un leproso. Y créame, hermano, a veces así nos pasa a nosotros. Ya fuera del trabajo y de lo fuerte que podemos ser, de lo hábil que somos, y gloria a Dios por eso, a veces cuando llegamos a casa nos damos cuenta, hombre, yo no sé ni a dónde estoy, ni para dónde voy, ni quién soy. Me desconozco. Pero Naamán sabía que tenía un problema.
y buscó una ayuda. ¿Están aquí, hermanos? No se me han ido, ¿verdad? Ahora sí no se me pueden dormir. El que se me duerma de aquí voy a pronunciar su nombre. Fácilmente nos podemos acostumbrar a vivir con la lepra y no nos damos cuenta que nos está matando poco a poco. No ignore su realidad, es lo que le pido en esta primera parte. No ignore la realidad que está viviendo. Haga un autoexamen y mire alrededor. Mírese a sí mismo y mire alrededor. ¿Qué áreas de mi matrimonio yo he descuidado tanto? ¿Cómo estoy tratando a mi pareja, a mi esposa? Porque les voy a decir algo. El mejor regalo que usted le puede dar a sus hijos es ser un buen esposo. ¿Amén? Ese es el mejor regalo. No son los mejores zapatos, la mejor escuela, la mejor educación. Todo eso es importante, es bueno. Pero si usted tiene un problema con su esposa y no lo sabe solucionar, y lejos de solucionarlo, más bien a veces trata de poner a sus hijos contra su pareja, eso es un gran error. Porque no puede haber un reino dividido. No puede haber tampoco una iglesia dividida. Si un líder le tira a otro líder, esto caerá. Por lo tanto, tenemos que ver la realidad y reconocer dónde estamos. Estamos en oprobio, decía Nehemías. Oprobio es deshonra y vergüenza, porque así es el pecado. El pecado nos seduce, el pecado nos atrae, y luego cuando ya hemos caído es una vergüenza. Y muchas de las cosas a veces no queremos ni que nadie las sepa, porque es vergonzoso el pecado. No estemos así. ¿A cuánto les gusta recordar sus derrotas? A nadie. Sus fracasos, a nadie. Nos gusta recordar y colgar a veces en nuestras oficinas, en nuestros hogares, las mejores fotos con la familia. Cuando nos casamos, pero no cuando nos divorciamos. Cuando empezamos nuestro negocio, pero no cuando cayó nuestro negocio. Y así nos gusta mostrar lo mejor y es natural. Pero esas paredes caídas en Jerusalén les recordaban, ¿saben qué? El pecado que habían cometido. ¿Sabe cuál es uno de los problemas más grandes en las familias, hermanos? No es Satanás. Sí, Satanás está haciendo y está atacando fuertemente. Es el pecado que nosotros mismos estamos amando y atesorando, y eso está destruyendo a las familias. Voy a pasar al siguiente punto. En segundo lugar, confía en el Señor, porque quizás usted ya, ojalá ya haya hecho una evaluación y se haya visto a usted mismo y haya visto a su familia. Porque le voy a decir algo, delante de Dios el responsable principal somos los hombres, somos los padres en el hogar. La mano de Dios, dice el versículo 17, ahí en Nehemías, capítulo 2. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, o sea, en vergüenza. 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y obviamente Dios no tiene mano. Pero aquí Nehemías, por una parte, está trayendo a la mesa los credenciales que él tiene para llamarlos a la reconstrucción. ¿Por qué? Porque entenderían que Dios lo ha llamado. Es importante que cuando usted toma un consejo, ya sea de un líder o de un pastor, sepa de que Dios ha llamado a esa persona y que de parte de Dios. Entonces, él trae a la mesa cómo Dios se había manifestado en su vida, siendo él un copero del rey Artajerjes, de la gran potencia. Él tenía una posición de honor. Y por eso es que Nehemías, dicho sea de paso, es una figura, como muchos han dicho, de Jesús. El Jesús que dejó su posición de honor y vino a reconstruir nuestras vidas. Nehemías no es un libro aislado de toda la historia de la redención. Nehemías es parte de la historia de la redención. Y todo el Antiguo Testamento, como Jesús le dijo a los fariseos, las Escrituras dan testimonio de mí. Y usted tiene que ver a Cristo. Yo no voy a decir que sea un Nehemías necesariamente, sino más bien, Cristo es, o Nehemías es la figura de Cristo. Y tenemos que parecernos a Cristo. Nehemías nada más es una figura. Y lo mismo con, por ejemplo, con David. Yo no te voy a decir, saca el David que está en ti y mata a los gigantes. Es Jesús que viene a matar el pecado y viene a liberarnos a nosotros. Así también Nehemías está haciendo la figura de Jesús,
que deja su posición de privilegio y de comodidad en Susa, capital del imperio persa, y viaja hasta Jerusalén. ¿Para qué? Para reconstruir, para sacarlo de los escombros, para sacarlo de la miseria, del oprobio y la vergüenza de la esclavitud. Y eso es lo que vino a hacer Jesús también. Y estoy introduciendo a Jesús aquí, presentándole a Jesús a ustedes una vez más como la solución de nuestras vidas. Porque hay cosas en nuestras vidas que aunque quisiéramos cambiar, no podemos. No podemos. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es espiritual, dice Pablo en Romanos capítulo 8. Es decir, que solamente se puede lograr los cambios que necesito hacer en el poder del Espíritu. Y yo soy carnal, dice el apóstol Pablo. Yo no, por naturaleza no soy espiritual, soy carnal. Soy un hombre natural. Por lo tanto, necesito de la asistencia de Dios. Nehemías necesitaba de Dios también para poder tener los permisos de un rey llamado Artajerjes. Porque él no podía abandonar su trabajo y nada más irse. No, necesitaba autorización de este rey para emigrar a Jerusalén y tener todos los permisos también para cortar la madera y reconstruir los muros. Porque no podía construir muros sin la autorización del rey de Babilonia, de Persa. Entonces, así como Nehemías necesitó de la asistencia, de la mano de Dios, así también nosotros necesitamos de la mano de Dios. El peor error que podemos hacer como padres, como esposos, es creer de que nosotros vamos a lograr todo con estas manos tan pequeñas, hechas del polvo de la tierra. No, hay muchas cosas que no vas a poder solucionar en tu propia vida ni en tu propia familia. La mano de Dios es una figura. Dios no tiene manos, sabemos, Él es un ser espiritual, pero es una referencia al respaldo, a la protección, al auxilio, a la ayuda de Dios. Cuando ven la Biblia, Dios nos sacó con mano fuerte, es que precisamente con el poder de Dios, con su protección, con su auxilio, pudimos salir. Nehemías repite esta frase en Nehemías 1:10, los cuales redimiste con tu mano poderosa. 2:8 también, según la benéfica mano de Dios sobre mí. O sea, Nehemías está consciente de que todo lo que él ha conseguido, hasta donde ha llegado, es gracias a quién, hermanos? Gracias a Dios. Donde tú estás, el trabajo que tú tienes, la posición que puedas tener, lo que has podido lograr aquí, es porque un Dios de los cielos, como dice más abajo, lo ha permitido. Y estás aquí. ¿Tienes vida? Si puedes hacer esto, porque Dios lo permite. Tú no respiras oxígeno, dicen. Respiras misericordia. Porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos todavía. ¿Cuántas de las cosas que tú has hecho, quizás si se supieran aquí, mucha gente te dejaría de hablar o te rechazaría? Pero Dios te conoce tal cual eres y quiere transformarte tal como es Él. Él tiene misericordia. La mano de Dios estuvo sobre mí. No, yo no lo hice, no lo logré. O porque era un gran líder, porque era un gran empleado, un gran siervo de Artajerjes, porque teníamos afinidad con Artajerjes. En realidad Artajerjes ni era ni israelita, como decimos, era persa. No temía a Dios, pero Dios tocó el corazón de Artajerjes y lo movió, así como tocó el corazón de Ciro el Grande en el pasado. Así también Dios tocó el corazón, Dios toca el corazón, Dios mueve a las personas según su voluntad. Si así no fuese, si el hombre está a la deriva, entonces pensaríamos que el mundo está a la deriva también, porque imagínense un mundo en las manos del hombre. Necesitamos que el mundo y nuestro mundo, nuestra vida estén en las manos de Dios, y solo en las manos de Dios es que podemos encontrar la fuerza, el coraje a veces, el valor, la determinación para poder reconstruir los muros que están caídos, para poder reconstruir, para poder reparar. No solamente que nazca en nosotros el deseo, sino también que nosotros tengamos la capacidad de hacerlo. Es ese padre que quizás se ha distanciado de sus hijos. ¿Cómo puedo volver a retomar esa relación con mi hijo? O ese hijo que se ha olvidado de su padre, porque ya creció y no necesita tanto de papá como antes. Es necesario volver a los principios básicos y reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Artajerjes era el rey del imperio persa. En toda la tierra conocida en aquel entonces no había un hombre más poderoso que este rey. Pero Dios era el que gobernaba por encima de Artajerjes. El Dios de los cielos, como dice más abajo el versículo 20
nada más para citar esta expresión que aparece mucho en Esdras, en Nehemías, porque eran contemporáneos, y también aparece, la menciona también Daniel. Dice el versículo 20, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. El Dios de los cielos era el que había movido también el corazón de Artajerjes, porque Él tenía dominio sobre todas las cosas, en todo lugar, en todos los tiempos. Dios es grande y poderoso, y lo que es imposible para el hombre, para Dios, todo es posible. Amén. Pero mira a Cristo. Nuestra mirada debe estar puesta siempre en Cristo, no en nosotros o en las personas. Si miras al caos que hay a veces a nuestro alrededor, tanto en la sociedad como en nuestras propias vidas, quizás a veces te vas a deprimir. Quizás muchos aquí están sobrecargados, no saben qué hacer, no sabemos cómo lidiar con ciertas cosas en sus vidas. Pero si solamente miras el caos y eres honesto, el caos en que vivimos, la situación moral en que vivimos en este país, o la situación interna que estás viviendo en el núcleo de tu familia, quizás te vas a desanimar, quizás te vas a deprimir, te vas a llenar de ansiedad, no vas a saber cómo resolver muchas cosas. Pero es mirar a Cristo. Mirar con atención a Cristo nos fortalecerá. Pero si te miras a ti mismo y lo que tú puedes hacer, muchas veces te vas a decepcionar y te vas a debilitar. Si miras a ti mismo, caerás. Pero si miras a Cristo, serás restaurado. Cristo vino a restaurarnos y vino a reparar lo que el pecado dañó en nuestras vidas y en nuestras familias. Cuando miras a Cristo, realmente serás transformado a su imagen y llenarás tu corazón de fe. Así es que no estás solo, es lo que quiero decir. No estás solo, pero tienes que hacer conciencia en primer lugar. Reconocer tu condición real, no la imaginaria, no la que otros miran nada más desde afuera, no lo que otros dicen nada más desde afuera, sino tu condición real. ¿Qué estoy viviendo? Y ahora recuerda, quizás tú dices, no lo puedo reparar, pero yo te presento a alguien que sí lo puede hacer. Es el Nehemías que Dios envió de los cielos para venir a restaurar, a salvar lo que se había perdido. Necesitamos a Dios, necesitamos a Cristo. Pero por último, ¿qué vas a hacer con todo esto que te he dicho? ¿Qué harían estas personas después que Nehemías les habló de esta manera? Fueron animadas, se les inyectó internamente así como un fuego por reconstruir los muros de Jerusalén. Los ojos les fueron abiertos por primera vez. Consideraron realmente de que era momento de hacer algo diferente. Era momento de hacer un cambio en sus vidas. Y quizás es tu momento también. Así habían estado por muchos años estas personas. Pero siempre es un buen momento sentarnos, reflexionar y decir, ¿qué necesito yo reorientar en mi vida? ¿Qué necesito cambiar en mi vida? Estas personas entonces respondieron así en el versículo 18 al final, dice así, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Ahora es el pueblo respondiendo a Nehemías. Ustedes veis el mal en que estamos, pero no se preocupen. Hay un Dios, la mano de Dios me trajo hasta acá para poder guiarles a la restauración y que no estemos más en vergüenza, que no estemos sufriendo de esta manera. Pero hay una respuesta nuestra, que tú respondes a Cristo, que tú respondes a Dios. Esa va a ser la diferencia. No te sirve de nada tener la medicina ahí, enfrente de ti, pero simplemente la contemplas y la miras y tú dices, en otra oportunidad. Y a veces somos como Faraón, ¿no? Cuando había una plaga de ranas por todas partes, en las camas, en las cocinas, en el techo, en las calles, ranas por todas partes. Y entonces llamó a Moisés y le dijo que orara a Dios para que quitara las ranas. Pero Moisés le dijo, tienes que dejar ir a mi pueblo para que adore a Dios en el desierto. ¿Y qué dijo Faraón cuando consideró que tenía que hacer esta decisión también de dejar ir a Israel? ¿Qué dijo? No ores hoy, ora mañana. Un pastor predicó un sermón de ahí que le llamó una noche más
con las ranas. A veces nosotros preferimos estar una noche más con las ranas. Es decir, está la plaga del mundo, la plaga que nosotros hemos construido, el caos que a veces no hemos podido reparar, pero hay una decisión que tomar. No solamente es que está Dios, hay compromiso. Dicen estos hombres, levantémonos y edifiquemos. ¿Cuántos pueden decir ahora? Diga conmigo, levantémonos y edifiquemos. ¿Y qué va a edificar? Porque algunos están construyendo buenas casas quizás. Y dice, yo estoy construyendo, hermano. No necesité ese sermón. Estoy buscando lo mejor. Estoy construyendo aquí y allá, en Quetzaltenango, en Sibilia, en México, Colombia. Te viera la gran casa que tengo allá. Cuando vaya a Guatemala, me avisa para que se quede ahí una noche. Eso es bueno. Un aplauso para los hermanos que han construido muchas cosas, ¿sí o no? Gloria a Dios por eso. Dios te ha bendecido. Pero a veces hemos construido casas físicas, pero el precio que hemos pagado es alto en el hogar, en la familia o en nuestra relación con Dios. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, dijo Jesús, pero si pierde su alma? ¿O qué recompensa tú darás por tu alma en la eternidad? Si solamente Cristo pudo pagar el precio y necesitamos a Cristo. Pero necesitamos responder, levantémonos y edifiquemos. Estos hombres se dieron cuenta de que no podían estar más sentados. No podemos quedarnos donde estamos. Esta es la realidad. Y como dijo Albert Einstein precisamente, el mundo es un caos y no por los problemas que hay, sino porque muchos solamente nos sentamos a ver lo que pasa. Y a veces la familia es un caos, pero no por los problemas que hay, sino porque solamente nos sentamos y nos quejamos y lamentamos, pero no tomamos acción. ¿Qué voy a hacer en realidad? Este es mi problema, esta es mi realidad. He escuchado que un Cristo real que me puede ayudar, que me puede auxiliar, pero ¿qué debo hacer? Tengo que levantarme. Ese matrimonio no lo va a arreglar nadie más, no va a venir un ángel del cielo, necesariamente. Tú tienes que sentarte y hablar con tu esposa, buscar ayuda profesional, quizás a veces con consejeros, pero sobre todo buscar a Dios. Ahí tienes que empezar con Cristo. Tenemos entonces una tarea grande. Los líderes de Israel entendieron el llamado de Dios y no era tiempo de seguir viviendo en los escombros. No era tiempo para sentarse y mirarse los unos a los otros y decir, ¿qué hacemos? No, mucho trabajo. Tenemos mucho otro trabajo, Nehemías. Tú no te das cuenta cuánto trabajo tenemos nosotros. Mi hijo se va a graduar, tiene que ir a la universidad. Tenemos nuestras vidas, Nehemías. Tú porque vienes desde allá, de Susa, del imperio persa. Pero nosotros tenemos muchas tareas que hacer. O hay otras cosas más importantes que hacer. No necesitamos los muros, podría decir alguien. No, ellos se dieron cuenta. No es suficiente ver el mal en que estamos a veces. No es suficiente saber que Dios ha provisto para solucionar ese caos. Es necesario que nos levantemos, dijeron. No esperes a que tu esposa tome la iniciativa. Los esposos somos a veces expertos en hacer eso. A veces hay un problema ahí con nuestros hijos o en la relación. Y está el elefante parado en medio y no quieres hablar de él. ¿Sí o no? No lo puedes ignorar. Ahí está el problema. Pero trata de ver a otro lado. Y el gran elefante ahí, en medio de tu casa. Es decir, el problema no lo puedes ignorar, pero trata de hacer como que no existe. Trata de hacer como que no existe. Para no invertir tiempo, energía. Y algunos pueden decir, otra discusión más. Del mismo tema. Bueno, entonces algo está fallando en la resolución de conflictos. ¿Puede acaso la planta que está siendo consumida por una plaga en un jardín ser sanada simplemente ignorando su condición? Cualquiera de nosotros podrá decir, no, es imposible. ¿Puede una relación matrimonial o con tus hijos ser restaurado si no hay un esfuerzo intencional por tener un acercamiento, buscar una solución? Actuemos con prontitud, hermano. ¿Cuándo era el momento para empezar? ¿Dónde?
Porque a veces nosotros sí vemos un problema y queremos arreglarlo, pero siempre lo estamos posponiendo. El mañana es del diablo, el hoy es de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Te harás un favor a ti y a tus seres amados. ¿Por dónde empezamos? 1. Empieza en tu propio corazón. Reconstruye tu relación con Dios. O empieza a construir alguna si nunca la has tenido. Quizás algunos nos hemos desorientado, nos hemos llenado de activismo, de ocupaciones, pero nos hemos olvidado que lo primero es mi relación con Dios. Levanta un altar. Llegó un momento en el pueblo de Israel, que por eso Dios trajo el castigo a Israel, que este pueblo de Israel en realidad levantaba altares a otros dioses en las montañas. Y los altares, dice la Biblia, que los altares de Jehová habían sido destruidos. Y a veces nosotros levantamos altares al entretenimiento, al fútbol, al comercio, a las modas, a la música, tantas cosas que te ofrecen. Esos son los altares a quienes nosotros adoramos. Son los dioses. Pero el altar de Jehová está completamente destruido. El altar era un lugar donde se ofrecían los sacrificios a Jehová, donde se adoraba a Jehová, donde había una cercanía con ese Jehová, con su Dios. Israel había descuidado eso. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está su relación con Cristo? No su relación con una religión, no cuántas veces usted viene a la iglesia, sino cómo está tu vida con Jesús. ¿Estás caminando con Jesús? ¿O lo ves de lejos? ¿O solamente eres parte de un servicio dominical? Mira a su pareja, ¿cómo podría mejorar su relación con ella? Toda relación se puede mejorar. Yo puedo mejorar mi relación con mi esposa, con mis hijos. Mire a sus hijos, ¿cómo puede usted ayudarle en sus luchas y desafíos personales o emocionales por lo que están pasando, lo que están viviendo? No se haga a un lado. No es tarea nada más de mamá estar con sus hijos y ayudarle a luchar juntos. Sobre todo cuando tiene un hijo varón. Siendo usted varón, es usted la persona más indicada para guiarle primeramente a Cristo y ayudarle en sus luchas también. Muchas veces sus hijos no podrán luchar en contra del pecado, en contra de las tentaciones que hay en el mundo, porque simplemente necesitan la ayuda espiritual. Necesitan un padre espiritual. Le digo a la gente, tus hijos necesitan 2 pastores, por lo menos. El pastor de la iglesia de Ríos y el pastor que está en casa. Tú pastoreas a tus ovejas. ¿Cómo estás pastoreando tu familia? ¿Cómo estás alimentando espiritualmente tu familia? ¿Cómo le estás guiando a una relación más profunda con Cristo? Y esto es para hacernos reflexionar. Evalúe su servicio a Dios. ¿Cómo yo estoy sirviendo a Dios? ¿Cómo estoy reconstruyendo mi servicio a Dios? Hay muchos que nunca han servido a Dios, otros que han servido por un tiempo y lo dejaron ahí y está en un muro ahí tirado. ¿Qué estoy haciendo yo para reconstruir mi servicio a mi Señor? Y revise sus prioridades. Le está dando más atención a veces a otras cosas. Y no a Dios, no a la familia, no a los hijos. Por lo tanto, es tiempo de hacer decisiones. Es tiempo de, como dijeron estos hombres en Israel, de levantarnos y edificar. No podemos vivir más en oprobio y en vergüenza. No podemos vivir más en medio del caos y los escombros. Quiera Dios te alumbre el corazón y el entendimiento. Ese será la primera parte de tu bendición. Porque lamento que muchos podemos escuchar muchos sermones, pero nuestros ojos están velados, no podemos ver nuestra necesidad de Jesús. Yo les animo, hermanos, amigos que están aquí, háganse un favor a ustedes mismos y háganle un favor a su familia. Vuélvete a Cristo con todo tu corazón. Él te está esperando, Él tiene misericordia todavía y tu vida va a cambiar. Hay cosas que tú no vas a poder abandonar, pero te aseguro que vas a ser un mejor papá cuando seas un mejor hijo de Dios. Eso es una realidad. Y no solamente se trata de ser un mejor papá, se trata al final de cumplir el propósito por el cual Dios puso estas criaturas, estos niños o niñas, bajo mi cuidado. ¿Qué voy a hacer yo en este mundo? ¿Qué voy a hacer? Yo le voy a decir que lo que tenemos que hacer 2 cosas, como dijeron estos hombres. Levantémonos
y edifiquemos. Puede que estén los escombros ahí, por decisiones propias, por decisiones de otros, por lo que sea, pero están los escombros ahí. Los hijos de Israel no fueron esas personas que reconstruyeron, no fueron ni siquiera los que pecaron contra Dios, sino que fueron sus padres. Habían pasado más de 70 años, en realidad. Pero ellos dijeron, esta es nuestra realidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una solución. Vamos a reparar los muros que dan protección, que dan dignidad, que cuidan, que nos traen un sentido también de seguridad como familia. Vamos a orar al Señor ahí donde están. Voy a orar especialmente por los hombres. Ahí donde está, yo quiero orar por usted. Hace más de 2000 años vino un Nehemías. Incline su rostro, cierre sus ojos, mientras yo le digo estas palabras. Hace más de 2000 años vino el Nehemías. El Nehemías, y este Nehemías no vino a reconstruir nada más un muro en Jerusalén, allá en Palestina. No vino de la capital de Susa, del imperio persa, sino que descendió del trono de Dios, porque Él era Dios, Él es Dios, y se vistió de hombre, y vino a sanar, a libertar a los cautivos, a anunciar el año agradable del Señor. No importa cuánto tú quieras ignorarlo, hay un problema en tu corazón, en tu relación con Dios, hasta que no vengas a Cristo y te entregues de verdad a Él. Mira a tus hijos, mira a tu familia. ¿Qué tipo de ayuda necesitan ellos? Pero necesitas empezar con Dios, aquí y ahora. Por eso Dios te abre la gran oportunidad en su gracia y en su misericordia, que ahora mismo usted en este lugar pueda asumir un pacto como lo hicieron estos hombres. No nos quedaremos aquí, no importa lo que hemos vivido, no importa si otros se burlan como lo hicieron, no importa lo que otros digan, no importa quién es el culpable. Si es mi papá, es que yo lo heredé de mi papá, y tantas excusas que ponemos. Si tu vida necesita ser arreglada, es tu responsabilidad arreglarla. Y Dios en su gracia hoy te dice, por amor, porque tiene misericordia, Él abre las puertas del cielo y te dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, pero ven a mí, mira a mí, a Cristo Jesús, y empieza a reparar primeramente tu vida espiritual, tu comunión con Dios. Empieza a vivir una vida en comunión con el Padre Celestial. Por lo tanto, yo te voy a pedir que hagas esta oración de lo más profundo de tu corazón con el Señor. Dile a Dios, Padre, te doy gracias por Cristo Jesús, quien ha venido a este mundo para salvarme y para restaurar mi vida. Te pido que me perdones por todos mis pecados y que me limpies de toda mi maldad. Reconozco mi condición real, Señor. Reconozco que hay muchas áreas en mi vida que necesitan ser tratadas, que necesitan ser trabajadas. Reconozco que hay cosas en mi matrimonio que necesitan ser reparadas. Quizás el respeto, quizás el cariño, quizás la confianza, la lealtad. Reconozco que hay situaciones con mis hijos que necesito tener más paciencia, quizá, que necesito ser un padre más cercano, más amoroso, que cuide su corazón, que me preocupo no solamente por darle cosas, sino por acercarme a su corazón. Ayúdame, Señor. Yo sé que hay muchas cargas en ti, como las pueden haber en mí, en cualquier ser humano. Cargas tan pesadas que solamente Cristo te puede ayudar a llevarlas. Dile al Señor, hoy me levanto, vengo a ti y quiero edificar mi vida, mi familia
de tal manera que te glorifique a ti, Señor, y que sea de bendición para todos. Esta es mi oración y yo te lo pido, que en el nombre de Jesús me recibas y me ayudes. Soy tuyo, Señor, te pertenezco. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús.